A ver, apreciados aprendices, muy buenas noches. Les habla su instructora Carmen Delia Suescún de Herrera para la transversal de ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Vamos a iniciar dejando como evidencia la ruta para ingresar, donde tenemos que subir las evidencias y donde tenemos que encontramos los documentos que se requieren para el desarrollo de la formación. Entonces, como les decía anteriormente, antes de iniciar la grabación, iniciamos por proyecto, edición de contenidos o contenidos del curso. Ingresan ustedes por contenidos del curso, ingresan a proyecto, se van para la fase del proyecto formativo, ahí encuentran los ingresos aquí por este lado, ingresan ustedes. Contenidos del curso. Aquí van a encontrar la fase de proyecto, aquí las fases del proyecto formativo, nos vamos a ejecución, encuentran las transversales que ustedes y las competencias que ustedes tienen. Entonces, yo ya creé la carpeta de la guía de aprendizaje y ya cuando la suba se va a ver ahí, se va a evidenciar ahí. Luego creo otra carpeta, que esa carpeta nos va a decir que ahí vamos a encontrar el material de apoyo. Material de apoyo. Y esta la hacemos disponible a partir de hoy 4. Le decimos aceptar y aquí en esta vamos a subir todo lo que les envié la semana pasada, lo subo aquí en esta carpeta. O sea que ya ustedes mañana la van a poder visibilizar ahí. Abro otra carpeta que es la carpeta de actividades, evidencias. Esas evidencias van a ser a partir de hoy a aceptar. Y aquí yo voy a agregar el recurso, el nombre del recurso va a ser... Instructora, qué pena le interrumpo una preguntita. Sí. Las evidencias, la que no, la de la clase pasada y de esta, su merced la habilita a partir de este momento, ¿sí? Sí. Ah, ok. Entonces aquí, esta es la evidencia de conocimiento, guía de aprendizaje de la competencia 210, 201, 501, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1 y es un taller. ¿Sí? Y ese taller lo voy a subir aquí, que es el mismo que ustedes tienen. Un segundo. Un segundito.
Listo. Mira cómo manejó, mira cómo hizo, mira cómo hizo. Mira, que mira. Mira, mano, mira. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Ahora con tu mano. ¿Cómo hace con ahora mira, ahora mira. ¡Oh, abuelo! Abuelo. Todos ya tienen la evidencia, ¿cierto? De mi parte, sí, señora. Sí, señora instructora. Sí, señora. Doctora, qué pena, hasta ahorita pude mirar lo que su merced transmitió. Ahora para preguntar si la encontramos por evidencia o por dónde. Ya les vuelvo a indicar la ruta. Que se calle. Ya les digo la ruta.
a iniciar nuevamente la ruta, que es de la siguiente manera. Ingresan por contenidos del curso. Al ingresar por contenido del curso, van a encontrar proyecto, fases del proyecto formativo. En la fase de ejecución se encuentra la carpeta transversal ejercer derechos fundamentales. Ahí van a encontrar una carpeta que se llama guía de aprendizaje, otra que dice material de apoyo y otra que dice evidencias. Entonces, en la guía de aprendizaje, pues van a encontrar la guía de aprendizaje, en el material de apoyo que les envié al chat y que se los voy a subir aquí, y las evidencias. Entonces, aquí en evidencias, ustedes van a encontrar la evidencia de conocimiento y ahí aparece para que ustedes suban desde su plataforma, suban su evidencia, ¿sí? Entonces ahí están para que ustedes suban su evidencia y yo las pueda después visualizar. No se van a perder porque tiene el nombre, ahí tiene el nombre. No me aparece, instructora. Instructora, su merced hizo otra vez de nuevo el paso a paso, pero no nos da visión a lo que usted está haciendo. O sea, no están viendo. La primera vez sí vimos, pero ya ahorita no hay visión. No se observa. Ahora sí, instructora. Bueno, entonces, contenido del curso. Proyecto. Fases del proyecto formativo. En la fase de ejecución van a encontrar todo lo referente a la transversal de ejercer derechos fundamentales. Aquí está transversal, ejercer derechos fundamentales. Cuando ustedes dan clic sobre la carpeta, les va a aparecer lo que hay dentro de ella. ¿Qué está? La guía de aprendizaje, el material de apoyo y las evidencias. En este momento nos interesa la evidencia porque hay que subir una evidencia hoy. Entonces, aquí está la evidencia de conocimiento que corresponde al taller. Y ahí en ese espacio ustedes van a subir su taller. Ahí dice, queda habilitado este espacio para subir la evidencia de conocimiento, cuál es, y el taller. Y la disponibilidad está desde hasta hoy. ¿Sí? 4 de julio hasta las 23:55. Y ahí está, el taller está ahí también, para que por favor lo suban entonces. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señora instructora. Bueno, ahora entonces vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el tema de hoy.
Bueno, entonces la semana pasada estuvimos viendo acerca de la introducción donde vimos por qué la formación de la competencia de ejercer derechos fundamentales la está impartiendo el SENA y quienes se reunieron y el acuerdo que hicieron entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional, que acordaron incorporar dentro de los programas de formación del SENA el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente como expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que trascienda la mera información hacia niveles de pensamiento y acción complejas, es decir, donde el ser humano pueda, o en este caso los aprendices, que son los que están recibiendo la formación, puedan analizar y hacer su propia lectura y adquieran las herramientas, habilidades y destrezas para defender y proteger esos derechos fundamentales en el trabajo, ayudando a construir país, ayudando a conocer cuáles son esos mecanismos que pueden materializarse para que esos derechos fundamentales se protejan y se pueda llevar a la defensa a través de qué mecanismos se pueden hacer estas actividades. Bueno, también encontramos que dentro de la parte del capítulo 1 que se llama Trabajo Social y Dignidad Humana, vimos lo que es democracia, a que hace referencia a los derechos humanos, la Constitución Política de Colombia, el trabajo como derecho humano fundamental, los derechos del trabajo y el trabajo. Y hoy vamos a ver la competencia, la competencia resultado de aprendizaje 2, que tiene que ver con la ciudadanía laboral. Dentro de estos temas vemos función social del trabajo, los derechos relacionados con el trabajo, el concepto de trabajo, el convenio colectivo, la libertad sindical, la negociación colectiva y las organizaciones sindicales. Entonces, de esto también yo coloco en la plataforma una segunda evidencia y una segunda y una tercera, que es un informe sobre el trabajo decente y la infografía sobre la huelga. Entonces, esas evidencias también las coloco ahí, pero obviamente a ustedes les va a llegar un correo donde está la información de lo que deben hacer. Por ahora, entonces, vamos a ingresar a ciudadanía laboral. La ciudadanía laboral nos habla, así como una cédula, un documento de identidad, nos da a nosotros el reconocimiento como ciudadanos colombianos. También la ciudadanía laboral es el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo como centro de la vida social, económica y política, que deriva en
la integración del conflicto social y de ciudadanía total de manera orgánica. Este documento nos dice que el trabajo es un elemento cardinal para el desarrollo del ser humano. Las luchas emprendidas por los trabajadores, ustedes saben que a través de la humanidad se formaron conflictos, guerras, y debido a eso fue, y lo vimos en la sesión pasada, en la formación de presencial, vimos cómo fue esos conflictos que se dieron para llegar a los derechos humanos, a establecer la Carta Universal de los Derechos Humanos y cómo aparece la OIT en medio de toda esta situación. También encontramos los orígenes de la ciudadanía. Dice, a través de la historia, la ciudadanía se ha vivido y percibido de maneras muy diferentes. Su estudio se ha realizado desde varios enfoques, por lo que es común encontrar concepciones diversas. Como en todo, siempre hay diferentes conceptos, hay discrepancias, diferentes puntos de vista, y la ciudadanía es vista como relación entre el ciudadano y su comunidad política y parte de los principios griegos y romanos. Los orígenes clásicos de la ciudadanía se encuentran en la tradición política de Atenas del siglo III a.C. hasta el primero de nuestra era. Pero la idea del ciudadano como miembro de una comunidad política nace de la participación activa de los atenienses en los siglos V y IV antes de Cristo. Entonces, ahí nos dice cómo era que los atenienses construían la democracia. Todo lo que tiene que ver con Atenas frente a la democracia y a la ciudadanía. Después está la sociedad romana, que vivió una transición al homo legalis, en donde la ley era fundamental como un mecanismo para regular el comportamiento de los individuos. Viene unos escritores como Zapata Barrero, que dice que la ciudadanía romana opera como instrumento que persigue diferentes objetivos. Entonces sería muy bueno que este documento yo se los envío y se los coloco también para que ustedes puedan empaparse más de estos conceptos. Los griegos y los romanos, respectivamente, dicen que la tradición política propia del polités griego y la tradición jurídica del civis latino, aunque las raíces propias de la ciudadanía eran griegas y romanas, el concepto actual de ciudadanía procede sobre todo de los siglos XVII y XVIII, de las revoluciones francesa, inglesa y americana y del nacimiento del capitalismo. Y esto es reciente, ¿no? ¿Cuál es el concepto actual de ciudadanía? No se ha podido desvincular de su noción histórica, que para Zapata y Barrero en el 2001 es excluyente y connota un privilegio, además de un límite social, ético, político y económico frente a las demás personas no incluidas dentro de su alcance semántico. Después viene la ciudadanía moderna. Habla también de la libertad, la igualdad y la independencia.
la ciudadanía mirada como como un rol social que prevé no solo la inclusión en una comunidad que dota de derechos, sino también de obligaciones. Hay varias tesis y dentro de ellas hay una que encuentra Heatter en la obra de Marshall, que es la percepción de que los derechos de los ciudadanos han sido una evolución histórica del orden civil, político y social. Esta evolución histórica de los derechos ha sido causa de múltiples críticas hacia la teoría de Marshall, principalmente porque Marshall no plantea de manera explícita el conflicto constitutivo de la ciudadanía y de los derechos, sino que por el contrario, la ciudadanía pudiera ser percibida como evolucionista, como un desarrollo natural porque lo que evolucionan los derechos. Dentro de la concepción de ciudadanía del 2003, sigue la tradición de Marshall, quien, como hemos visto, se pregunta por los contenidos de los derechos ciudadanos y su expresión histórica. También hace hincapié en las particularidades latinoamericanas del siglo XX. En ella se puede observar la expansión del estado de bienestar y de los derechos sociales. No siempre se acompañó de una expansión de derechos cívicos y políticos. La perspectiva de Helling no deja de lado el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, sino que los justapone al poder que implica para aquellos el reconocimiento de sus derechos. Entonces, también nos habla de ciudadanía y de derechos humanos. Hasta ahora nos hemos acercado al estudio de los derechos de ciudadanía a través del status quo, al analizar al Estado como la institución encargada de proveer las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Sin embargo, existe una segunda vía para un estudio propuesta. Helling, desde abajo, es decir, desde aquellas formas en las que los ciudadanos llevan a cabo las prácticas relativas a esa condición de ciudadano. Hay unas notas para debate que, de ser posible y nos podamos encontrar, pues lo podemos tratar. Hay un segundo momento histórico en las declaraciones de los derechos humanos que lo reconoce Bobbio en 1991, en el paso de la teoría a la práctica, en donde los derechos ahora son garantizados como derechos positivos, pero sin llegar a ser universales, ya que solo son válidos en el ámbito del Estado que los reconoce. La tercera etapa concebida por el autor está marcada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos a partir de 1948. El desarrollo moderno de los derechos humanos tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial, porque las autoridades perpetradas en medio de esta guerra tienen la finalidad de fijar estándares internacionales de dignidad. Hay varios apartados que se deben, yo les estoy dando como un bagaje de lo que tiene que ver el documento. Los derechos sociales en América Latina y el cambio del paradigma en el trabajo. La forma en que se configuró la ciudadanía en América Latina no fue la misma planteada por Marshall para el caso inglés. En la región las circunstancias que prevalecieron fueron distintas, como ya hemos visto previamente. La ciudadanía tuvo sus orígenes fundamentalmente en la ciudadanía social, que predominó
sobre la civil y la política. El trabajo ante la corriente neoliberal. ¿Qué pasa con el trabajo ante la aparición de esta corriente? Según la OIT, el trabajo atípico identifica una situación caracterizada por la ausencia de garantías y expectativas de continuidad en el empleo. Entre sus características destacan las siguientes. Primero, supera la dicotomía. Segundo, guarda una relación con las condiciones de trabajo. Tercero, carece de sindicalización. Entonces, ahí vemos como las características de que se destacan, ¿no? Acuérdense en que la sindicalización apareció hace no mucho tiempo. La ciudadanía en el espacio laboral. Entonces aquí viene apareciendo ya las restricciones que encuentran las personas para resolver sus necesidades mínimas fuera de las que pueden obtener con empleo formal son significativas. Asimismo, los altos índices de desempleo y el empleo formal provocan escenarios críticos. Estos escenarios críticos que se presentan son los que llevan a los conflictos sociales y la revelación o la, digamos, ¿cómo le dijera yo? Como la emancipación y como la rebelión de los trabajadores, y es cuando empiezan a aparecer las diferentes búsquedas de poderse defender y proteger esos derechos laborales. Bueno, este documento yo se los envío. Y nos vamos entonces ahora para lo que es la función social. No estoy compartiendo. La función social del trabajo. Entonces habla de Ramírez en el año 2015 de los derechos relacionados directamente con el trabajo, que son como la relación transformadora entre las personas y el mundo, la naturaleza y el entorno. Es decir, la cotidianidad de las personas está configurada en buena medida por el trabajo o mejor por las condiciones de protección o no en el que se realiza. Es decir, la relación que hay entre los trabajadores y los empleadores, la forma en cómo los trabajadores desarrollan o desempeñan su labor de forma cotidiana, cómo se realiza, si están protegidos, si no están protegidos, si qué es protegidos, pues que tienen todas las garantías de ley para desarrollar esos trabajos, y si no están protegidos, pues porque están dentro de la ilegalidad o dentro de la informalidad, y es donde aparece la precarización, la deslaborización y la terciarización. Entonces, ese trabajo protegido tiene relación directa con la dignidad humana. ¿Por qué? Porque ese trabajo protegido, donde todos los trabajadores tienen unas garantías mínimas para tener una vida digna, ¿sí? Y donde tiene relación directa con la dignidad humana, porque esto contribuye a que las condiciones de las personas, condiciones materiales, les sirven para vivir bien, les habilita medios y escenarios para la realización personal de acuerdo a un proyecto de vida deseable, de acuerdo a cómo el trabajador esté protegido, pues va a poder proyectar una estabilidad no solamente emocional, sino también una estabilidad económica, va a poder proyectarse hacia un futuro que le va a ofrecer una mejor calidad de vida a su familia, a sus personas más cercanas, donde van a tener derecho
a perdón un segundo que alguien está escribiendo. Bueno, el tema que me acaba de escribir Héctor, por favor, lo tratamos al final. Entonces, esas condiciones le permiten la realización personal de acuerdo a un proyecto de vida estable y, por último, aporta a la democracia y a la igualdad en el trabajo para que se realicen ambientes participativos, respetuosos de la diferencia, donde las personas sean valoradas y tenidas en cuenta sin discriminación alguna. Recuerde que uno de los principios que promueve la OIT es precisamente que no haya discriminación en el trabajo. ¿Cuáles son los derechos relacionados con el trabajo? El mismo derecho al trabajo, la abolición de la esclavitud, servidumbre o cualquier forma de trata de personas en trabajo forzoso u obligatorio. Aparentemente, y uno pensaría que eso no se da, pero si nosotros somos conscientes, sabemos que dentro de nuestro entorno, dentro del mundo en que nos rodea, a veces muy cercano de pronto a uno, encuentra uno que todavía se encuentra servidumbre, que todavía hay trata de personas, que todavía hay trabajo forzoso, que todavía hay trabajo obligatorio. Igualmente, el trabajo en condiciones de libertad, la legalidad y la libre escogencia, son cosas, esos son los derechos relacionados directamente con el trabajo. Entonces, que haya unas condiciones de trabajo digno, que haya libertad, que ese trabajo se desarrolle dentro de la legalidad y que puedan escoger el trabajo que quieren realizar. Otro de los derechos relacionados directamente con el trabajo es la posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Y algo que tiene el SENA es precisamente la formación para el trabajo y es de forma gratuita, ¿no? Esto lo encontramos en didácticas para la ciudadanía laboral y se encuentra también en el material formativo. Tenemos también que de estos derechos relacionados con el trabajo también se derivan otros como condiciones justas y equitativas en el trabajo en términos de la jornada. Que la jornada, nosotros, esto es algo que debe ser, ¿no? Que la jornada, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la remuneración? Que la remuneración debe ser en igualdad de condiciones a trabajo hecho, asimismo sea remunerado, que toda persona tenga derecho a las vacaciones y a tiempos de descanso, que haya protección en trabajos insalubres o peligrosos, es decir, que los trabajadores cuenten con EPPs, con elementos de protección personal. También la vinculación a la seguridad social, la protección especial para mujeres y jóvenes, el derecho a la pensión, la licencia de maternidad, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad, los derechos básicos y la primacía de la realidad sobre las formalidades, así como el derecho a asociación y sindicalización, para lo cual vamos a ver un video que se llama Derechos Laborales Individuales. Permítame un segundo. De derechos laborales individuales, también tengo un documento que es de 5 hojas y nos habla de qué es el contrato de trabajo, nos habla del salario, de la jornada de trabajo, de las prestaciones sociales
y que hace parte también del material que les adjuntaré para tal fin. Bueno. Vamos a ver los derechos fundamentales en el trabajo. Nuevo chocolate. Que es de lo que les estaba Con hablando una ahorita. 0% azúcar. 2 tazas en cada pastilla. Endulzado natural. Instructora, ni se escucha ni se ve. No se escucha porque estoy compartiendo, estoy abriendo cámara para cámara, no, sino permitiendo compartir pantalla. Ah, ok. Bueno, instructora. Conocer los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, es importante saber que el trabajo es un derecho, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de estos derechos, donde dice que toda persona tiene derecho al trabajo, que a condiciones equitativas en su ambiente laboral, a tener un salario igual por trabajo igual, a una remuneración equitativa, que le paguen por lo que hace, a asociarse para poder defender sus intereses. Y los 4 principios fundamentales que promueve la OIT, que uno es la abolición del trabajo forzoso, otro de los que promueve la OIT es la eliminación de la discriminación en el trabajo, que se ve mucho también, esa discriminación en el trabajo por algunas circunstancias, por alto, por bajo, por flaco, por gordo, por moreno, por diferentes, por discapacitado, por cualquier cosa que les falte o que les sobre. La erradicación del trabajo infantil, porque nosotros vemos cuántos niños se encuentran en la calle y que se encuentran en condiciones no dignas, vendiendo bolsas, vendiendo dulces, vendiendo manillas, pidiendo limosna, y ellos no tienen por qué estar en esas condiciones. El cuarto derecho que promueve la OIT es la libertad de asociación, que toda persona tenga libertad para asociarse, libertad para sindicalizarse y derecho a la negociación colectiva. Entonces, estos son los 4 principios que promueve la OIT. Y para todos tenemos derechos. Y para que haya un mundo laboral mejor, es importante y es posible solamente si estos 4 principios que protege la OIT se lleven a cabo. ¿Cuáles son esos 4 principios? Pues ya los hablamos, que nadie sea sometido a ninguna forma de esclavitud, de trata de personas, acabar con la explotación económica de los niños, niñas y adolescentes. La otra tiene que ver también con la eliminación de la discriminación en el trabajo por género, origen, etnia, edad o discapacidad. Y por último, entonces está que la gente se organice
que la gente dialogue en el trabajo y que negocien colectivamente. Bueno. Tenemos entonces que una de las luchas, ustedes saben, no sé si ustedes saben que hay un movimiento social a la cabeza, el movimiento de mujeres, que es el derecho al acceso en condiciones de no discriminación y de igualdad de oportunidades en términos de la remuneración y oportunidades. Y junto a esta nueva exigencia laboral se encuentra la protección de las personas jóvenes que trabajan y la erradicación del trabajo infantil. Ese punto ténganlo muy en cuenta porque eso sale en el informe donde les hacen unas preguntas. Entonces, esos hacen parte de la lucha de los movimientos sociales, la protección de las mujeres y de las personas jóvenes que trabajan y la erradicación del trabajo infantil. Entonces, cuando la Organización Internacional del Trabajo se funda en 1919, esta organización, que es la única superviviente del Tratado de Versalles, que estableció la Sociedad de Naciones, se convirtió en el primer organismo especializado de la ONU en 1946. Bueno, para profundizar en esta temática, vamos a ver la labor de la OIT. Voy a compartir pantalla porque les digo que estoy compartiendo, dicen, pero no se ve nada. Entonces ya les doy la labor de la OIT. ¿Qué es acá? Acá. Un segundito, por favor. Work.
Whether you've got it, you need it, or you depend on others to have it, work is central to your well-being. Work gives our lives purpose, dignity. Work gives us our humanity. Some 200 million people need work. Millions more have work, but live in poverty. Hundreds of millions lack the basic labour rights to give them a living that is healthy, safe, and secure. The International Labour Organization is the UN agency for the world of work. It was founded on the belief that social justice is essential to universal and lasting peace. The ILO promotes decent work for all through an agenda that aims to give people a fair stake in their working lives and in society. The ILO was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended World War I to ensure social justice for people at work. It became a specialized agency of the newly formed United Nations after the Second World War, and today has a membership of 187 countries that continues to grow. The ILO received the Nobel Peace Prize in 1969, and today is recognized as the world's authority on the world of work. Its impact seen at key moments in history. Headquartered in Geneva, and with over 40 field offices around the globe, the ILO is unique amongst international organizations, where not only governments, but employers and workers as well have equal voices. They work together to create labor standards and policies that impact today's global economy. In 2008, the ILO adopted a declaration on social justice for a fair globalization to respond to a world faced with economic crisis. It made decent work the core of ILO policy and put a decent work agenda into practice. The Decent Work Agenda has 4 strategic objectives: promote decent employment opportunities, enhance social protection, strengthen tripartisan and social dialogue, guarantee fundamental principles and rights at work. Decent work is Goal 8 of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development and is an integral part of all 17 Sustainable Development Goals. The ILO's Decent Work Agenda is an essential contribution to peace and security, to sustainable economic growth and the dignity of men and women, globalization, disruptive technologies, rising inequality. The world of work is changing faster than ever before. The ILO brings nearly 100 years of knowledge, experience, and achievement as it considers the future of work. From the ILO, we come to this with a mandate, and our mandate in the end is to promote social justice in work, and that's the best way to keep our world peaceful. Bueno, entonces, ¿cómo vieron? Work. Yo Whether you have it, coloqué you need. este video porque es que el otro pues no se escucha y aquí pues se puede leer, ¿no? Entonces eso, por eso lo coloqué así para que se pudiera leer lo que se estaba transmitiendo. Bueno, continuamos entonces. Esta es la labor de la OIT, ¿no? Siempre buscando la justicia social. Y tenemos el concepto de trabajo. El trabajo, pues, es una actividad creativa y transformadora, pero también es la posibilidad que tiene cada ser humano para su autorrealización y el fortalecimiento de las relaciones sociales. Asimismo, su desempeño como ser social se cristaliza tanto en el trabajo productivo como el reproductivo. Por tal motivo, el trabajo tiene distintas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Pues la dimensión social, la dimensión económica, cultural, sexual y espaciotemporal. Y esto lo encontramos también en las didácticas para la ciudadanía laboral. Encontramos también la evolución histórica del trabajo.
Permítame, ya que estoy enviando de una vez. El que voy a enviar es el de la labor de la OIT. Y voy a compartir entonces la evolución histórica del trabajo. Es importante, que pongan muy en cuenta esto, porque de aquí hay que hacer una línea de tiempo. Ya les comparto. Ya, 2800 antes de Cristo, dividida por dos grandes edades: la Edad de Piedra, etapa tecnológica de la prehistoria. Se comienza con el uso de la piedra hasta el descubrimiento de los metales. La Edad de los Metales es la etapa en donde se comienza a trabajar fabricando objetos con los metales más comunes de la zona. Aquí aparecen las primeras técnicas del trabajo. La caza es la primera actividad que realizó el hombre obteniendo carne y abrigo. La pesca la realizaban al principio con palos y piedras. La recolección y cultivo de tubérculos y frutos, las herramientas como la azada y el plantador, nacieron con el descubrimiento de la talla de piedra. En madera, el tallado del hueso y la piedra pulida, entre otros. La esclavitud, desarrollada entre el siglo XV al siglo XVII. La esclavitud fue parte de muchas civilizaciones, como la romana, la egipcia, maya, entre muchas otras. La sociedad esclavista se basaba en la existencia de esclavos, quienes eran trabajadores no asalariados y desprovistos de cualquier tipo de derechos. Eran tratados como mercancía. Cabe mencionar que los hijos nacidos de esclavas eran también esclavos y propiedad del mismo dueño. Los negros ejercían trabajo de toda índole y lo más despreciado socialmente, y sin ninguna remuneración. La prostitución femenina estaba bastante extendida en la población esclava. Cabe decir que algunos dueños de esclavas debían prostituirlas para obtener ganancias extras. El feudalismo, desarrollado entre el siglo IX al XV. El medio de trabajo era la tierra, siendo la agricultura de mucha importancia que aportaba riqueza a los dueños de esta, los señores feudales. Los campesinos eran explotados por la clase dominante, la nobleza y el alto clero. Bajo el feudalismo, las fuerzas productivas solo podían desarrollarse sobre la base del trabajo de los campesinos dependientes, quienes poseían su hacienda dentro del mismo territorio del señor feudal.
instrumento de trabajo insignificantes. La forma más extendida de la dependencia personal de los campesinos en relación a los señores feudales fue la denominada servidumbre o derecho de servidumbre. A diferencia de las sociedades esclavistas, los campesinos podían dedicar tiempo a su parcela y hasta cierto punto eran dueños de sus acciones. Los siervos, en cambio, explotados por la clase dominante, ya no eran de su propiedad y resultó ser un paso de avance respecto a la esclavitud. El capitalismo, desarrollado durante el siglo XV al siglo XVIII. El capitalismo dejó atrás la unidad productiva feudal y liberó a los siervos del trabajo en el campo para que estos migraran hasta la ciudad, en búsqueda de mejores oportunidades. Con la creación de fábricas y máquinas, hacía falta manos de obra para que laboraran en ellas. Y de esta manera, los trabajadores comienzan a vender su mano de obra por un salario que les permitía subsistir. Protoindustria, desarrollado en pleno siglo XVIII. La importancia general de la protoindustrialización reside en que nos permite comprender la forma en que el capital entra en la esfera de la producción. Supone la descentralización y las diferentes fases de elaboración en zonas rurales dispersas, creando más productos, aunque de menor calidad. Aún así, favoreciendo la introducción de innovaciones a la industria textil para mejorar el proceso, mecanizado con fuerza hidráulica. Esta aportación tecnológica no solo se dio en lo textil, sino también en la producción de armamento, cerámica, entre otros, incentivando también la explotación minera de metales. La protoindustria es un sistema de producción que utiliza al trabajador rural, hombre, mujer y niño, para producir bienes manufacturados. Sin embargo, cabe destacar que sus jornadas de trabajo eran de 14 a 18 horas diarias y después llegaban a casa a trabajar como artesanos. Revolución industrial, desarrollada durante el siglo XVIII al siglo XX. La revolución industrial significó el reemplazo de una economía basada en el trabajo manual por una basada en la industria y la manufactura. La revolución industrial es considerada uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad, pues hace un gran quiebre en la historia del trabajo. La primera industria en desarrollarse fue la de textil, en la que se utiliza el algodón para mejorar la productividad. Se incorporaron inventos como la máquina de vapor, la hiladora mecánica y el telar automático, con las cuales se producía en serie, que generaba una gran cantidad de productos, a diferencia de los realizados artesanalmente. Modernidad, desarrollado en pleno siglo XX. El trabajo está directamente relacionado con la tecnología. Y es aquí donde van a haber grandes cambios. Aquí comenzaremos a escuchar de horario comercial a jornadas flexibles. Esto quiere decir que se busca el equilibrio para que el trabajador pueda tener vida personal, además de una gran carga de trabajo. También se comienza a escuchar de información controlada a información compartida. Esto quiere decir que los trabajadores comienzan a compartir sus ideas, pensamientos y contenido de estas, para poder lograr mejores resultados y el trabajo en equipo. Además, aquí comienzan a surgir líderes entre los grupos, ya que comienzan a utilizar Facebook, WordPress, WhatsApp, entre otros. También comenzamos a escuchar de liderazgo basado en el miedo, a la autoridad, a la inspiración. Esto quiere decir que aquí se quiere llevar al trabajador a que sea un líder y sea exitoso. Ya quedó en el pasado asustar o amedrentar a los empleados. Por otro lado,
También se comienza a escuchar de los servidores a la nube. Esto quiere decir que se comienzan a integrar herramientas sociales para que los trabajadores puedan potenciarse mucho más y puedan conectar sus ideas. Cabe mencionar que del correo electrónico como principal medio de comunicación a una forma secundaria de comunicación. Esto quiere decir que el correo electrónico ya no es la forma más eficaz de comunicarse. Y es por lo mencionado anteriormente. Hoy en día se conoce WhatsApp, aplicación Zoom, entre otros, donde el trabajador puede llevar a cabo sus ideas e incluso reuniones virtuales y mucho más. Comenzamos a escuchar de subir la escalera profesional para crear la escalera. Esto quiere decir que el trabajador va a tener tantas herramientas para poder construir su propia escalera hacia el éxito. También se comienza a escuchar de una empresa fragmentada a una empresa conectada. Esto quiere decir que se quiere romper barreras para que los trabajadores puedan conectarse a las nuevas tecnologías y así trabajar en equipo y explotar en lo personal diversas cualidades para la tecnología. Además de todo lo anterior, se comienza a escuchar de trabajar en la oficina a trabajar en cualquier lugar. Esto quiere decir que la tecnología le va a permitir al trabajador no tan solo encerrarse en una oficina y estar encerrado entre cuatro paredes, sino que éste pueda trasladar su trabajo a su casa, terminar en el metro o incluso en el aeropuerto, disfrutando de un rico café. Es así como la modernidad también llega a producir un gran quiebre en la historia del trabajo. Es con este último punto que llegamos al fin de nuestra línea de tiempo de la historia del trabajo. No debemos olvidar que siempre va a estar en constante evolución. Bueno. Continuamos entonces. Permítame ya. Entonces, bueno, terminamos con esto fue un momento, por favor. La evolución histórica del trabajo. Y ahora vemos lo que es el convenio colectivo. El convenio colectivo o convención colectiva de trabajo o contrato colectivo de trabajo, sus siglas son CCT, es un tipo peculiar de contrato. ¿Sí? Cuando habla del contrato colectivo o convenio colectivo son un tipo de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o varias representativas de los mismos. Entonces, para ello hay un video que dice que ¿qué es el convenio colectivo? Un momentico, por favor.
Ya les comparto. OIT presenta la libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, papá. Tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá, claro. El sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo. Las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo y... Ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia por medio de los convenios. Llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental.
Esta es una producción del proyecto Verificación de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, esta parte de la negociación colectiva, hay un video también, o sea, en ese video está todo lo del convenio colectivo, está también lo del sindicato, la libertad sindical está dentro de ese mismo video, está explicado todo, entonces pues es el mismo video, por eso no lo voy a reproducir también todas las veces. Entonces, la libertad sindical obviamente es un derecho humano fundamental que permite a los trabajadores la defensa y promoción de sus derechos. ¿Para qué? Para asegurar condiciones dignas de salario, de vida y de trabajo. Esta libertad sindical es un derecho humano porque es consustancial a la dignidad en el trabajo y porque es una condición indispensable para el progreso económico y social. Cualquier incumplimiento se haga por parte de los empleadores y del gobierno, este puede ser denunciado ante organismos no solamente nacionales, sino organismos internacionales. Entonces, ahí nos habla de la libertad sindical como un derecho fundamental y lo encontramos pues en el video que les compartí. Igual lo que es un sindicato también y lo de libertad sindical. La negociación colectiva, pues esta negociación colectiva que es otro derecho fundamental, es un acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre quién, entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores por una parte y por otra una o varias organizaciones representativas de los trabajadores. Siempre va a ser entre los trabajadores y los empleadores. ¿Listo? Y tenemos también las normas nacionales e internacionales que amparan la negociación colectiva. ¿Cuáles son? En primera instancia tenemos nuestra Constitución Política en el artículo 19, el artículo 60 y el artículo 62. Está el Código de Trabajo en el artículo 303 y siguientes. Está el convenio de la OIT, el número 98, que habla del derecho de sindicación y negociación colectiva. Y también tenemos unos videos que hacen parte de este tema, que es la negociación colectiva parte 1, la negociación colectiva parte 2, pero no sé si ustedes están escuchando bien los videos. Quisiera, por favor, que me informaran. Sí, señora instructora, muy bien. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a ver la negociación colectiva parte 1. Primero que todo, este fue lo que vimos de la libertad sindical, la negociación colectiva parte 1. En 1919,
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el fin de contribuir a la paz duradera y universal a través de la justicia social, ha elaborado, promovido y supervisado normas internacionales que garanticen el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos el derecho a la sindicación y la negociación colectiva, principio que está ligado a los derechos humanos, libertades civiles, libre expresión y democracia. El Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, adoptado en 1948, establece en su artículo 3 que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción, y las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. En 1949, la OIT adopta el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Este convenio fundamental establece frente a los empleadores principios y garantías básicas para los trabajadores, protección contra la discriminación antisindical, actos de injerencia contra la organización de trabajadores y o empleadores y la creación de organismos que garanticen el derecho de sindicación. Además, este convenio fomenta la negociación colectiva. La negociación colectiva es muy poco difundida, cuando que el propio convenio 98 de la OIT habla en uno de sus artículos que el propio gobierno de situaciones especiales debería incentivar la negociación colectiva. En efecto, en su artículo 4, el Convenio 98 señala que deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria como objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Un pacto social que el diálogo social y el respeto de los derechos en el trabajo y de las normas internacionales de la OIT para alcanzar soluciones equilibradas que protejan el empleo y los ingresos. Diálogo social efectivo, con respeto recíproco entre trabajadores y empleadores organizados, particularmente necesario en las pequeñas y medianas empresas, así como en los demás planos que se acuerden. En 1981, la OIT, afirmando otros convenios y recomendaciones, adopta el Convenio 154 sobre la negociación colectiva, destinado a fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria. En el resto de los países de América Latina hay graves restricciones sobre la libertad sindical y para poder llevar a cabo una negociación colectiva. La unidad del movimiento sindical y la negociación colectiva a nosotros fue la mano. Los trabajadores eran conscientes que si había negociación colectiva había que juntarse a actividad porque había que ir a pelear el salario del Consejo Federal en una negociación que es partida. Una propuesta que ya viene generándose hace más de una década, desde que UNI se inició, e incluso organizaciones que deciden fusionarse para fundar UNI ya vienen trabajando, que son los famosos acuerdos marcos globales o los acuerdos marcos internacionales, que es una especie de, entre comillas, convención colectiva internacional que pretende garantizar normas mínimas, garantías mínimas a los trabajadores de una empresa multinacional determinada que se encuentra en cualquier parte del mundo. Convenciones colectivas ya se vienen eliminando en las empresas y el cierre de empresas también ha generado una gran cantidad de pérdida de convenciones colectivas. Después de la negociación colectiva tuvimos que renegociar condiciones de trabajo debido al impacto de la crisis económica en el mundo. Y no entienden que la negociación colectiva favorece a los empresarios, las condiciones de trabajo buenas, la estabilidad laboral hace que las empresas puedan mejorar su
su rentabilidad. Pero bueno, tenemos un grupo de empresarios bastante atrasados y hemos tenido toda esa problemática. En el artículo 3 del convenio 154 se señala: la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de a. fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b. regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c. regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Los sindicatos por empresa son la forma más débil de organización sindical y nosotros lo que queremos es en este momento propiciar el sindicalismo por rama de actividad. Esto está directamente relacionado también con la negociación colectiva. Estamos recuperando lo que ha sido para el movimiento sindical argentino algo muy importante, que es la negociación por rama de actividad, esa que la negociación tiene alcance nacional. La mayoría de los países no existe la posibilidad de negociar por rama, con lo cual muchos trabajadores se quedan fuera de una negociación colectiva. En cuanto a lo que tiene que ver con el convenio colectivo, nosotros somos, así como somos un sindicato global, un sindicato mundial, tenemos la propuesta de que es importante el trabajo de organización en la empresa o el local, pero también pasar al plano nacional, o sea, proceder a la construcción o a la consolidación de sindicatos de rama de industria o de actividad económica. El tema de negociación colectiva, nosotros hemos impulsado que sea por rama de actividad, que sea sectorial. Y esto lo hemos fortalecido fuertemente, sobre todo en el Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, donde tenemos mayor presencia de sindicatos fuertes, de sindicatos por rama de industria. Luego tenemos también negociación colectiva por rama de actividad en Ciudad de Panamá, donde tenemos también un sindicato fuerte. La tercerización laboral es un fenómeno que se produce porque el empleador principal quiere evadir la responsabilidad de los beneficios sociales del mercado. Entonces contrata a una empresa que vuelva a contratar a un trabajador. Bueno, en países como Uruguay eso se ha limitado seriamente y eso motivó que los empresarios se hayan levantado la mesa de diálogo. A empezar con el problema de cooperativas de trabajo asociado que hoy se consideran empleos diferentes, pero además de eso es un nuevo sistema de contratación laboral que se ha ido imponiendo, ya que hoy el 70% de nuestro país está en la tercerización. La ley de tercerizaciones que nos ayudó muchísimo. La ley de tercerizaciones ayuda a arreglar un poco la irregularidad que venía de antes. Los empresarios ahora que contratan mano de obra tercerizada son responsables. La tercerización laboral y otros fenómenos imposibilitan la organización de los trabajadores y nosotros queremos que los trabajadores y trabajadoras tengan todos y todas la posibilidad, la opción de organizarse en sindicatos, de contratar colectivamente. Por eso es que planteamos la autorreforma sindical. Bueno. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas? Quédese atento el día de hoy porque vamos a compartir noticias muy interesantes de cómo... Bueno, continuamos. Permítame un segundo acá. Estoy...
Saben que es que les estoy enviando ya todo el material. Bueno, ya entonces les quedó todo el material, se los están enviando. Yo luego se lo envío a Erika y Erika se los está enviando a ustedes. Entonces, para que tengan en cuenta esto, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la importancia de la negociación y de las organizaciones sindicales. La Constitución del 91, en su artículo 39, establece el derecho a asociación sindical y en este se garantiza a los trabajadores y a los empleadores el derecho de constituir organizaciones sindicales sin intervención del Estado, reflejando los principios y garantías establecidos en los convenios 87 y 98 de la OIT. La Carta Fundamental, es decir, nuestra Constitución, ha determinado de igual manera que los sindicatos pueden establecer libremente las estructuras internas y el funcionamiento de estas organizaciones sindicales y que se les reconoce la personería jurídica de manera inmediata. La Corte también ha establecido que la función que cumplen estas organizaciones sindicales son defender los intereses de la clase obrera, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho, porque los sindicatos se constituyen en el único intermediario idóneo entre los trabajadores individualmente considerados y los empleadores. Y tenemos la guía de conductas atentatorias. La guía de conductas atentatorias, en donde es un documento que tiene 31 páginas o folios y nos habla de la evolución frente a la protección de los derechos reconocidos como fundamentales internacionalmente, cuáles son la libertad de asociación, el derecho a asociación sindical, el derecho de negociación colectiva y huelga, la eliminación del trabajo forzado, entre otros, que ha traído nuevas características en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores, las cuales implican cambios en los contenidos, amplitud y profundidad en las negociaciones colectivas llevadas a cabo, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento o la violación de los derechos laborales por parte de los empleadores. Entonces, este derecho de asociación, que constituye un derecho de los trabajadores, está consagrado en los artículos 39, 53 y 93 de la Constitución, así como se encuentran incluidos en el texto constitucional los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por Colombia mediante las leyes 26 de 1976 y 27 de 1976. Eso para dar como un esbozo de lo que tiene que ver con este documento de conductas atentatorias, que el objetivo es que la cartilla pretende proporcionar una herramienta teórico-práctica que dentro del marco legal que rige el proceso sancionatorio laboral sirva como guía para que los inspectores de trabajo puedan ejercer su función de autoridad y de policía. Esta cartilla es un documento que le
permite a los supervisores actuar de acuerdo a la ley. También está el alcance de la guía, los conceptos de, por ejemplo, hablamos en el inicio, hablamos del bloque constitucional, que se entiende por bloque constitucional el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos. Estos forman con el resto del texto constitucional un bloque de constitucionalidad cuyo respeto se impone a la ley. La Corte Constitucional afirmó sobre el origen del concepto de bloque de constitucionalidad, que tiene su origen en la práctica del Consejo Constitucional francés. Se considera como preámbulo de la Constitución de ese país, de Francia, que hace referencia al preámbulo de la Constitución derogada de 1946 a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. También nos habla de la libertad sindical, el documento del que estamos hablando, de la negociación colectiva, del derecho de asociación, de los sindicatos, de la convención colectiva, del pacto colectivo, de la cuota sindical, del permiso sindical, del fuero sindical, de la huelga, de los fundamentos constitucionales e internacionales, de los convenios internacionales, de las leyes, normas contentivas de aplicación de derecho a asociación sindical, y en donde se encuentran recogidas en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 50, la Ley 584 del 2000, el Decreto 1092, el Decreto 2264 y la Ley 1453 del 2011. En el capítulo 5 nos habla de la competencia de los inspectores del trabajo, cuál es la normatividad aplicable. También tenemos documentación sobre el Código Penal colombiano, de las conductas violatorias del derecho a asociación sindical, del uso indebido de pactos colectivos, cuando hay pactos colectivos y no se da el uso que se debe hacer, cómo se evidencia lo prohibido en esos convenios, la retención ilegal de cuotas, qué está permitido, qué está prohibido, cómo se evidencia lo prohibido, de la no concesión de permisos sindicales y sus repercusiones, qué está permitido, qué está prohibido, cómo se evidencia lo prohibido, la violación del fuero sindical, qué está permitido y qué está prohibido, cómo se evidencia lo prohibido, la obstrucción al derecho a la huelga. También tenemos cómo se evidencia esa obstrucción y qué hay que tener en cuenta en ello. Entonces, esto es un documento también que es muy importante tener en cuenta y que lo deben ustedes también repasar. También tenemos otros enlaces como el derecho a la huelga, el derecho a la huelga de López Moreno, del cual nos habla el documento para hacer la evidencia, y el derecho a la huelga, un documento de la OIT. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, tenemos ya finalizando el tema ya de la ciudadanía laboral. Entonces, ¿hay alguna pregunta o ha quedado todo claro? Por mi parte, instructora, muy claro. ¿Está claro? Bueno, listo. Entonces, claro, instructora. Tenemos, bueno, muchas gracias. Para tener en cuenta, un compañero escribe que dejemos el trabajo para mañana, o sea, es decir, que el trabajo que hay que presentar hoy, demos plazo hasta mañana. ¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo, aprendices? Instructora, pues yo opino, ¿no? Pues tuvimos 8 días para realizar el trabajo y pues la verdad no me parece justo que se dé más tiempo porque tuvimos hasta puente y la semana pasada, por ejemplo, no tuvimos clase con nadie más, creo. Entonces, no, por mi parte no estoy de acuerdo. Bueno, entonces queda con la fecha, solamente que pues de todas formas tiene entrega tardía. El que lo presente mañana pues lo puede subir. No quiere decir que se va a quedar sin nota, pero obviamente pues la nota le baja. Si se iba a sacar 100, se saca 95. Pero igual pues está habilitado para que lo pueda subir mañana también. ¿Listo? Como no hay preguntas y ya les entregué todo el material para el desarrollo de la siguiente actividad, entonces creo que por hoy ya el trabajo que está para presentar se llama establecer la importancia de los derechos fundamentales, de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores del desarrollo humano. Instructora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo sí de pronto tengo algo que decir ahí en cuanto a lo del trabajo. No hay problema. ¿Joan? Sí, señora, Joan Silva. Joan, no hay problema. Sencillamente que usted lo puede subir mañana, pero pues le queda con entrega tardía, pero lo puede subir y no va a perder tampoco la nota, pero pues no hay ningún problema por eso. Yo sé que hay quienes tienen inconvenientes y esto, y por eso se da la posibilidad de que lo puedan subir. Pues si no hubiera la oportunidad de subirlo, pues sería otra cosa, pero ahí está la oportunidad para subirlo, entonces no hay problema. Listo, instructora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces estamos hablando del trabajo que voy a subir mañana. De los derechos fundamentales en el mundo del trabajo decente. Voy a compartirles un momentico pantalla para que lo tengan en cuenta, y como van a ver la grabación, pues. Entonces, habla sobre la evidencia del producto, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Entonces, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, el trabajo decente, dice un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como principios y derechos fundamentales en el trabajo, y que son la libertad de asociación, libertad sindical, derecho a negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación, que son los 4 principios que promueve la OIT. Entonces, este informe tiene 5 puntos, ¿sí? Entonces, el 1 es sobre información, consultar información sobre trabajo decente, trabajo digno, observar la presentación del video trabajo decente que se encuentra en el componente formativo, qué es trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo definiría el trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo, explicar su respuesta. Y aquí habla de con la información de amigos, familiares y otros, describa un texto, algunos casos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un trabajo decente. El segundo, realice una lectura del siguiente párrafo y contesta las preguntas a continuación. Y hay un párrafo, ese párrafo usted lo lee y ahí hay unas preguntas las cuales debe contestar.
cuál es el significado de ese párrafo, cómo se relaciona la ciudadanía con habilidades para la vida, cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia, realiza la lectura del componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo para resolver las siguientes preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de los trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? ¿Qué se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos y por qué? El cuarto punto dice, realice la lectura de derechos fundamentales en el trabajo para responder estas preguntas también. Realice la lectura de la cartilla de derecho laboral individual y responder estas preguntas también. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega? Entonces, es un informe con el desarrollo del taller que tenga las respuestas a las preguntas. El formato debe ser un PDF, mínimo 3 páginas, y yo les envío la evidencia como la deben presentar. Aquí les estoy dando la orientación de lo que van a hacer, pero yo les envío a ustedes el taller, el trabajo, como lo van a entregar. ¿Listo? Sí, señora instructora, ¿cuándo nos envía cómo presentarlo y hasta cuándo tenemos plazo para este? Lo vamos a presentar mañana, lo voy a subir mañana porque ya ahorita pues son las 9:15 y tengo que esperar a que se descargue también la grabación para subirla, que era otra cosa de las que les iba a hablar también, que cuando ustedes ingresan por contenidos del curso, ¿se está compartiendo? No, señora. Bueno, cuando entran por contenidos del curso, ustedes, porque es que me sacó la página. Me sacó la página, espera un segundo. No me deja por acá. Entonces aquí ingresan por contenido del curso, llegan a proyecto nuevamente y aquí dice debajo del proyecto, dice sesiones en línea, ¿cierto? Y grabaciones en línea. Aquí está fase de análisis, pero nosotros tenemos que irnos a la fase de ejecución. Y aquí está, transversal, ejercer derechos fundamentales. Obviamente, pues no aparece todavía nada porque todavía no he descargado no hemos terminado la reunión. ¿Listo? Entonces ahí la van a encontrar. Donde dice transversal, derechos fundamentales, ahí van a encontrar el enlace para poderla ver. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces no siendo más, terminamos aquí. Dios los bendiga y que tengan una muy buena noche. Que descansen. Igualmente, instructora, muy amable. Gracias, Buenas noches. Gracias, instructora. Buenas noches. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Mil gracias. Los que la hayan Todo gusto.